seronegativas. ¿Por qué se dice que son seronegativas? Porque si te le tomabas factor reumatoide ya no generalmente están negativos, ¿listo? Pero es una familia, la espondilocitosis seronegativa es una familia que se caracteriza, ¿por qué? Porque comparten características. O es que en este caso tienen un compromiso axial, o es que tienen posibilidad para el anticuerpo de HLV27, o tienen, en este caso, el componente de antecedentes familiares a favor, o sobre todo tienen manifestaciones periféricas en común. ¿A qué nos vamos a referir? De que ellos pueden presentar un compromiso como se ve en la foto de la parte superior. Las sacroiliacas, los espacios de las sacroiliacas, como está en el rojito, empieza a reducirse por el proceso inflamatorio hasta que llega a unirse y solamente queda en la imagen una línea radiopaca, que es una imagen, una línea esclerótica que es el grado 4 cuando estamos evaluando sacroiliitis por radiografía. Y ellos se manifiestan como un dolor lumbar bajo, que va cronificando y que con el tiempo puede llegar a ser un compromiso vertebral, empieza a ser un dolor un dolor lumbar inflamatorio que puede también ir subiendo en ascenso a un compromiso dorsal y cervical. Pero puede tener manifestaciones periféricas. ¿Cuáles son? La articulación de las extremidades, ya sea de rodillas, codos, muñecas, tobillos, todo puede involucrarse una o cuatro. Puede ser una mono o una oliva. Puede llegar a una poli, sí, pero es una poli asimétrica, que puede ser intermitente y aditiva, o sea, no es que siempre se va a mantener igual. Y en este caso puede haber también un dolor o inflamación en la inserción, ya sea de un tendón, un ligamento o una cápsula, eso se llama entesitis. ¿Listo? ¿Cómo lo evaluamos? Con ecografía. Y la otra manifestación periférica es que el aumento de volumen a nivel de lo que son dedos, eso se llama dactilitis. ¿Listo? También por ecografía nos apoya. Entonces pueden tener manifestaciones periféricas que involucran entesitis o poliartritis y en este caso manifestaciones extraarticulares, extramusculares que van a ser incluso estas que involucran compromiso de ojos, sobre todo los que tienen HLV27 pueden hacer compromisos de dientes anteriores, ¿listo? Pero también puede haber ojo rojo, puede haber escleritis y otras, pero lo más asociado con el HLV27 es la uritis. Y las otras son las manifestaciones lérgicas, que más asocia a la artritis psoriásica, lesiones en variantes típico de las veces tipo vulgar y las manifestaciones inflamatorias intestinales que veíamos la clase pasada. Entonces, cada una de ellas tiene peculiaridades que les hace a favor. Entonces, vamos a ver que de las espondiloartritis seronegativas se dice de que la espondilitis anquilosante es la que era la banderada. ¿Por qué? Porque los estudios inmunológicos, imagenológicos, criterios clasificatorios fue orientada en esta población. Y en este caso, sus prevalencias han variado en el transcurso de la década y con el avance de lo que son las resonancias, los tomografías ha permitido ampliar sobre todo la casuística y va a variar dependiendo si yo estoy enfocando en poblaciones latinoamericanas, europeas, asiáticas. Por eso incluso poblaciones europeas pueden ir las datas desde 0.1 hasta 2.5% en prevalencia y las incidencias ir de 0.84 casos a 77 casos por 100.000 habitantes en los reportes que se han hecho en las últimas décadas. Sin embargo, el que le sigue en frecuencia es el grupo de artritis psoriásica. Y vamos a ver que, si bien la prevalencia de psoriasis no es baja, porque puede darse hasta el 3%, casi la tercera parte reporta artritis psoriásica. ¿Por qué? Porque dicen que puede ser hasta 1% de lo que es, en este caso, datos de prevalencia, pero hay reportes más bajitos, hasta de 0.3. Entonces, lo que quiero que se les quede es que del grupo de las seronegativas, anquilosantes, artritis psoriásicas van en frecuencia, reactiva que ya vimos, muchas veces son subdiagnosticadas, enfermedad inflamatoria intestinal es menor en frecuencia que estas dos, y lo que es la otra forma axial, que es la no radiográfica, es la que también está bajita en frecuencia. ¿Y por qué les digo? Porque las espondiloartritis seronegativas tienen manifestaciones a predominio axial, que tenemos al anquilosante y a la no radiográfica, y las
de manifestaciones periféricas. Tenemos dos que ya vimos, reactiva inflamatoria intestinal, tenemos a la artritis psoriásica acá como parte de las manifestaciones. Ahora, hemos visto que vamos a completar el desarrollo de estas, pero lo que sí quiero que lo tengan en consideración que hay una variante juvenil, sobre todo en las poblaciones que dan síntomas axiales y periféricos con HLV27, pero en menores de 16 años. Muchos decían 18, pero 16 es el punto de corte que estamos buscando para los tipos juveniles. Ahora, recuerden que en espondilitis anquilosante viene la teoría del péptido adaptogénico asociado a la estimulación de HLV27, y esa era la que gatillaba para la cascada proinflamatoria y población linfocitaria. Pero con el transcurso de los años también se vio que como estos pacientes de este grupo de poliomielitis negativas, que podían tener manifestaciones periféricas, que había un grupo que no te respondía con los anti-TNFs, que era el esquema de primera línea para el manejo de esa población, enfocaron sus estudios a las dianas terapéuticas sobre el mecanismo de interleucina 17 e interleucina 23. ¿Con qué fin? Con el fin de manejar los síntomas periféricos refractarios de endesitis, de cuadro de artritis y de cuadro de dactilitis, por el mecanismo que subyacía en estos terapia y que se veía pues que tenían un proceso más inflamatorio, una tendencia más a lesión de las estructuras. Cuando hablamos en sí de las espondilorquitis axiales, la manifestación axial tiene bastante asociación con la positividad de HLV27. Y lo que sí es importante que recuerden, ellos dónde va a iniciar todo a nivel de sacroiliacas. El proceso inflamatorio se va a dar ahí. Y ya sea por una imagen oportuna, como sería una resonancia, o hasta una imagen radiográfica que puede a veces demorar sin verse los hallazgos, vamos a ver que ahí es donde empieza todo. Pero luego se van a agregar manifestaciones del síndrome vertebral con cambios en estas estructuras, porque recuerden que puede haber erosiones a nivel periférico de los bordes, que son las famosas erosiones terromáticas que ven en resonancia, tomografía, puede haber recalcificación de la parte megaloitaria y formar los intestinos, que realmente son segmentos laterales en la sangre, pero el paciente que te va a decir que empieza con un dolor lumbar bajo, que inicialmente va irradiando a una nalga y posteriormente se va agregando a la otra. Y que muchas veces al inicio, pues en las maniobras del examen físico, como van a ser maniobras de Faber, las maniobras de sacroiliacas de apertura y cierre, y las de tipo 1 y tipo 2, te pueden ayudar. Sin embargo, cuando ya va bien el compromiso funcional por el proceso inflamatorio a nivel de conducta para el síndrome vertebral, que vamos a ver que va a haber limitación en lo que es la flexión y la extensión. Pero, ¿cómo podemos observar un poquito mejor? El test de Schober. El test de Schober te va a decir que está limitada la funcionalidad, sobre todo la flexioextensión. Pero hay ciertos movimientos que pueden ser más específicos, tempranos, cuando estamos en estos pacientes, y son los que involucran las lateralizaciones o inclinaciones. Si estas se van a repetir, si tú te dicen que normalmente van entre 30 a 60 y que el paciente solo lo hace en 10 grados, pues está bien, un compromiso ha dicho nervio. Entonces te dicen, va a comprometer estas articulaciones a nivel lumbar, pero te puede comprometer también las torácicas, y la expansión torácica va a ser una limitante también cuando queremos evaluar, porque vamos a medir lo que es a nivel de lo que es la circunferencia y expansión para lo que es inspiración y expiración. No va a tener la debilidad usual, se va a perder las curvaturas fisiológicas, porque empieza a darse una cuadratura lumbar a este nivel. Ya no vas a ver la necrosis usual porque va amplificando. Si tú tomas la imagen, puede que incluso veas solamente una imagen tipo Gabriel de tren o incluso la cañita de bambú, nada más. Pero a nivel cervical es otra zona que puede ver con bronquitis. ¿Por qué le digo? Porque muchos de ellos, como pierde propiamente la fisionomía usual, por el proceso inflamatorio lo que va haciendo es que se va perdiendo, porque por ejemplo si nosotros medimos occipucio pared, pues este se va ampliando. Si vamos haciendo la medición propiamente también para ver cuánto hay de distancia de mis dedos piso, como va a haber mucha limitación de la flexoextensión, este se va a ver en prolongación, es el medio. Entonces, sí
ciertos exámenes te pueden ayudar a ver cuánto de compromiso funcional tiene tu paciente por este compromiso axial. Recuerden que estas pacientes con este compromiso pueden también tener manifestaciones cardiovasculares, oftálmicas y también en relación al compromiso óseo, sin dejar de lado también manifestaciones pulmonares que pueden ir con cuadros de PIC asociados al patrón respectivo por el compromiso inflamatorio de las articulaciones axiales. ¿Cuáles son las acciones? La de columna y de las de unión con la parte de la caja torácica. ¿Neurológicas puede haber también? Sí, muchas veces pueden haber con cuadros de neuropatía, pero recuerden, el dolor de las espondiloartritis seronegativas es inflamatorio. Si es que ustedes al examen les damos maniobras de radiculopatía, estaríamos frente a otra entidad, porque su diferencial son esas, las espondilosis con radiculopatía. En el paciente con espondiloartritis, esas maniobras no van. Lo que te va a tener demandado, como todo proceso inflamatorio ahí, es la movilidad, ¿listo? La funcionalidad. Pero no te va a ver eso de sensibilidad ni tampoco signos de radiculopatía. Si ya tienen eso, es otro el diagnóstico, ¿listo? Entonces, vamos a ver que la anquilosante, a diferencia de la axial no radiográfica, va a variar en la severidad del compromiso, tanto en la imagen como en la limitación para los movimientos. La anquilosante siempre va a ser agresiva, rigidez, la que te va a discapacitar, la que te va a hacer perder propiamente tu funcionalidad, tanto en actividades instrumentales como en básicas. Lo que sí recuerden, la anquilosante le gusta más el grupo masculino, ¿listo? En cambio, en la axial no radiográfica puede haber una variante casi similar. Y en la forma juvenil también. Vamos a ver qué tal bien. Entonces, vamos con nosotros, para hacer el enfoque diagnóstico, dijimos, en los años 80 teníamos clasificación de Nueva York. Los criterios de Nueva York, por la misma época, pues, ¿qué tenían a favor? La radiografía. Entonces, decía, un paciente varón de 40 años, incluso, que venga con un dolor crónico lumbar bajo, 3 meses, ponían como punto de corte para definirlo como crónico, que tuviera limitación, por eso te decía, a la movilidad en los planos frontal y sagital, es decir, la limitación para flexo-extensión y lateralizaciones, y que tuviera limitación para el espacio torácico, o sea, tú haces la medición, pues no hay reducción alguna, no se puede en este caso prestar, más signos de sacroileitis, es decir, sacroileitis sacroiliacas van disminuyendo el espacio. Entonces, de un grado 2 a un grado 4, te decían, estamos frente a una espondiloartritis seronegativa, específicamente una anquilosante, ¿listo? Pero luego, en una cohorte, con pacientes complejos con ese diagnóstico, trataron de validar los criterios ASA, que son los criterios para enfocar a las espondiloartritis seronegativas en general. ¿Por qué? Porque te dicen, como es un grupo de enfermedades que comparten caracteres clínicos, inmunológicos e imagenológicos a favor, trataron de estandarizar y dijeron, pacientes generalmente como su grupo favorito son varones en la media, que tuvieran a favor una imagen de sacroilitis, ya sea por resonancia, tomografía o radiografía, más un criterio de los mencionados ahí, o que entrara por el rubro inmunológico, paciente que viniera con HLV27 más 2 de estos. ¿Y cuáles son los extras? Que involucran propiamente en relación al compromiso inflamatorio articular, a la centesitis, a la elevación de marcadores de fase aguda, te incluye propiamente que tenga buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio. ¿Cómo así? Empezó con Celecoxib 400, por eso dolor lumbar inflamatorio, lleva 3 semanas usando y con eso ha recuperado funcionalidad y abajo de eleva del dolor de 8 a 2. Una respuesta buena para esa sintomatología, o que tuviera síntomas dérmicos o síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces te dice, pues yo te estoy apoyando para eso. Y si entraron con el HL27, más la imagen. Si entró con la imagen, le agregan la posibilidad del HL27. Entonces van haciendo esto porque tratan de enfocar si el paciente está presentando inicio un síndrome de sacroilitis, si está presentando un síndrome de rigidez o compromiso axial, si hay un síndrome periférico o si hay un proceso propiamente inflamatorio sistémico. ¿Listo? Entonces,
Si ya enfocamos a mi paciente, por ejemplo, utilizando en este caso Nueva York, o si quieren, por ejemplo, los criterios de Amore o incluso los criterios SAS, y decían, pues sí, mi paciente tiene una espondilitis anquilosante, ok, tienes hecho tu diagnóstico y ahora te importa saber, ¿está activa o no? Porque tu objetivo es llevarlo a la remisión. Entonces, si decimos que se caracteriza por un dolor lumbar inflamatorio crónico con limitación funcional, entonces de hecho tu paciente no te va a poder hacer ciertas actividades. ¿Y cuáles actividades son? Por ejemplo, para medir por el reporte del paciente, si nosotros entrevistamos al paciente, ¿qué me ayuda? BASFI y BASTAR. Y si yo quiero complementar con datos del laboratorio que me corroboren el proceso inflamatorio, ¿quién uso? ASTAS, PCR o ASTAS BCG. Si usamos PAP, ¿qué es lo que involucra? Que la última semana tú le preguntas al paciente, ¿ha tenido dificultad para ponerse las medias o en este caso ajutarse los zapatos adecuadamente? ¿Se tiene dificultad para recoger un revisero por ejemplo del piso? ¿Dificultad, como dicen ahí, para agarrar algo que está en un estante superior, o dificultad para pararse de una silla, o dificultad para pararse incluso del suelo, o incluso te dicen, ha tenido dificultad para permanecer de pie, sin apoyo, es decir, sin bastón, sin agarrarse de algún instrumento, por 10 minutos sin molestias, y si ha tenido dificultad para subir escalones de 2 técnicas más, y en este caso, si es que alguien lo llama, si ha tenido dificultad para hacer la movilización, porque si hay proceso inflamatorio, te va a limitar que hagas los movimientos de dicha zona. ¿Y qué puedes hacer en estos casos? Rotaciones, lo que puedes hacer es flexo-extensión. Entonces te enfocan este compromiso, y si es que ha tenido dificultad para actividades físicas instrumentales. Entonces, de 0 a 10 y te va puntuando el básico. ¿Por qué? Alta actividad por encima de 6 puntos. Y la limitación a nivel de etapa. Entonces, por ejemplo, si nosotros poníamos acá que tenía estas limitaciones, entonces te va haciendo una sumatoria, pero como les dije, es una entrevista que hace el evaluador al paciente y el paciente solamente le está reportando. Entonces, cuando ustedes ven, te sale un puntaje. ¿Te pasó los 6 puntos? Sí. 10 puntos es el punto para la actividad. ¿Listo? 4 es el activo. Pero en este caso, vámonos con el otro. El otro es el PASTAI, igualito, la última semana. ¿Y qué es lo que te dice? El paciente te refiere mucha fatiga, cansancio en general. Te dice, te evalúa cómo está el dolor axial. A nivel de espalda, a nivel de cuello, a nivel de cintura, ponle una nota de 0 a 10. Te dice cómo está el dolor de las sensaciones, enfocando a la síntesis, cómo está el dolor de la inflamación de las articulaciones. Y te dice así también si ha tenido, en este caso, rigidez y cuánto tiempo ha durado. Entonces, eso te enfoca bastante. Y las preguntas de bastante te las va a incluir ASTAS. Por eso es que ASTAS, con todo lo que tú has hecho, te dice, ok, ¿y cuánto está su marcador de fase aguda? Entonces, tú pones un valor. Ahora, acá tiene en consideración que si el valor es incluso menos de 2 o 2 más, entonces tú a todos le vas a poner 2 si es menos de esa cantidad. Ya por encima de eso, ya tú le pones el valor que le corresponde. Si te salió que tiene 7, pues le pones 7. Y con eso vas calculando. ¿Listo? Entonces, ahí te va, como tiene involucradas ahí, te dice cuánto tiene de bastar, cuánto tiene de astas. Entonces, según esto de acá, mi objetivo es que tú lo lleves a los números más bajos para decir que está tu paciente sin actividad. Cuando estos están por encima de 4, encima incluso de 2.1, dice que está activa. Entonces, conforme siga subiendo, la actividad es mucho mayor. Entonces, regresando a esto, decimos, yo le tengo que calcular si está activo mi paciente. Y, por ejemplo, si le ha salido ahorita 2.82 en su astas, entonces yo a la siguiente consulta, en 2 o 3 meses, pues yo tengo que ver, ¿el astas está igual? O capaz ya se fue a 1.3. Entonces, si yo hago la diferencial, me va a pasar en 1.1, sí, incluso se aproxima cerca a los 2. Entonces, cuando mayor sea la diferencial,
mejor me está respondiendo. Si tenía 2,82 y ahorita tiene 1,1, pues mi paciente sí me está respondiendo al tratamiento y está yendo con un efecto muy bueno, o sea, está yendo a una evolución favorable. Pero ¿qué tratamiento debemos instaurar? Dependiendo del paciente, porque eso es lo que te buscan de las guías. ¿Qué es lo que te dicen? Deben individualizar de acuerdo a la sintomatología y a los signos que tiene tu paciente. Si el compromiso es predominio axial, si es con predominio periférico, si es que yo puedo darle, en este caso, AINES o no, tiene contraindicación, y así también qué tipo de inmunosupresor o si necesita biológico y si es así, cuál. Entonces vamos a regresar a esto de acá. Entonces decimos, del paciente que estábamos tomando, por ejemplo, dijimos que está con actividad, su espondilitis anquilosante está activa. Entonces, ¿qué es lo que tenía activo según lo que averiguamos en Subasta y en BASBI? El compromiso axial y el compromiso periférico, tenía las dos variables. Entonces, tratamiento sintomático de primera línea en la espondilitis anquilosante y en la espondilititis seronegativa general, ¿cuáles son? AINES, antiinflamatorios. Entonces, puede que el paciente diga, pero ya está tomando mi ibuprofeno de 400, entonces nosotros decimos, vamos a cambiarle por otro de menor potencia y menos gastrolesivo. Puede que le diga, le vamos a cambiar el teroboxib de 120 o le vamos a cambiar el celecoxib de 400 para mejorar el dolor y de paso que le permita trabajar en lo que es la parte de medicina física, la parte de la terapia rehabilitadora, porque mientras tú no controles el dolor, la funcionalidad no va a poder ser trabajar adecuadamente. Tienes que evitar que la articulación vaya a la rigidez. ¿Listo? Pero decimos, pero venía con síntomas axiales y periféricos. Y en los periféricos decíamos, este pacientito, para periféricos tenemos opciones que involucran a la sulfasalacina y al metronidazol, terapia mono o terapia dual, dependiendo de la actividad. Si tu paciente tú lo ves que tiene muchos síntomas periféricos y tiene un asta de casi 4, está con una actividad muy alta, entonces puede que la monoterapia no vaya a ser para él y que más bien le empiece con terapia combinada, es decir, metronidazol de 15 fines de semana y sulfasalacina 1 gramo, o sea, la pastilla de sulfasalacina viene de 500, le daría pues desayuno y cena de lunes a viernes y metronidazol de 15 miligramos semanal, por eso ha sido público de lunes a viernes, más un antiinflamatorio para darle todos los días en el almuerzo, con el fin de llevar a esto y que pueda participar en su rehabilitación y mantener funcionalidad. Pero ¿qué pasa si viene con esta terapia dual y sigue con un astas que te bajó a 3,97 nada más? ¿Te está respondiendo la variación del mayor de Entonces, pero todavía no te pueden autorizar porque te tienen hace 6 meses. Si es que no está corriendo la vida del paciente en riesgo o si es que no te está por completo el paciente. Entonces te dice, además todavía tienes techo, porque dices dosis media de acá de la sulfasalacina es hasta 2 y el otro puede subirlo incluso hasta 20. Entonces puedes subirlo y a ver cómo responde. Pero le estoy subiendo y el control más bien vuelve a subir el astas, se fue a 4,2. Entonces te está respondiendo no. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Utilizar por los síntomas y la refractariedad, síntomas axiales y refractariedad con el esquema que estás dando, que es sobre todo para síntomas periféricos, que son articulares, los anti-TNF. ¿Quiénes son los anti-TNF? Los que ven acá. Etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab. Pero ¿qué pasa si empiezas con un etanercept? No le quitas el metronidazol, pero lo dejas con el etanercept. Y viene su control de 3 meses y más bien no mejoró nada. Hasta está 4,1. Y entonces el paciente dice, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, quiere decir que el anti-TNF para él no sería una buena alternativa. ¿Cuál sería su otra opción? Los antiinterleucinas 17. Pero diría, doctor, ¿y por qué no probamos con la otra anti-TNF? Se ha visto que a veces tú puedes cambiar a otro anti-TNF y no necesariamente te responda. ¿Por qué? Porque si te falla con el primer anti-TNF, lo más probable es que te cambies a otro y sea algo más. Entonces, salvo que no tengas otra alternativa, lo ideal sería que pasaras al antiinterleucina 17. Pero si no tienes en tu país ni en tu sistema de salud, pues cambies a otro anti-TNF. ¿Listo? Sería una alternativa. Entonces, doctora, una pregunta. Dime. La sulfa y el metronidazol sería de primera línea. Lo que tú le estarías dando primero. O sea, tú primero que le vas a dar AINES como sintomático.
Pero dijimos que tenía síntomas periféricos y axiales, sí, porque ¿se acuerdan cuando hicimos el BASDA y BASFI que involucraba? Si es que en este caso había entesitis, si había propiamente compromiso en articulaciones y compromiso axial. Entonces, el AINE te va a ayudar para controlar síntomas periféricos y axiales, hasta ahí nomás. Pero, si predominan los síntomas periféricos y tú ya le estás dando AINES de buena potencia, ¿qué le puedes complementar? Corticoides a dosis bajitas. Pero si solo, por ejemplo, ¿qué pasaría si el paciente ya tú le diste, qué sé yo, le diste sulfasalacina y metrotexate? ¿Listo? Ya tú controlas su astas, de lo que tenía 4, te bajó a 3. ¿Te está respondiendo sí? ¿Ha bajado el dolor? Sí, te ha bajado. Pero lo que le preocupa al paciente que es el tobillo se queda inflamado. Pero el resto está muy bien, está mejorando. Entonces, ¿necesitarías darle corticoide por un solo tobillo? No, podrías infiltrar el tobillo y mantenerlo con el mismo antiinflamatorio. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, no te está mejorando y más bien ahora tiene más entesitis? Y ya no tiene una mono, sino tiene una oligoartritis. TNF. Entonces ahí, o sea, fuera del medicamento para la enfermedad, para los síntomas, ¿qué te vas a ayudar? Con corticoides. Entonces podrías mantener el AINE y agregarle cachito de prednisona. ¿A dosis de lupus? No, a dosis como para artritis reumatoide. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la dosis que usamos para artritis reumatoide? 7,5, menos de 10 miligramos. Ya, lo máximo que puedes subir hasta 20. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si más está predominante, tú le puedes dar prednisona por unos 10-14 días, 2 semanas, y no soltar para nada el ensayo. Mejora los síntomas periféricos, quitas el corticoide y se queda siempre solo con los AINES. ¿Listo? Pero para la enfermedad, si tú ves que no te está mejorando la actividad, solo con inmunosupresores o también llamados PARMES o también llamados TIMARS, pues dices, comité, acá ya tengo, ya estos últimos 6 meses, de mono le he pasado a terapia combinada, le estoy subiendo las dosis, ya estoy llegando a las dosis y no me está respondiendo. Y el paciente, como son adultos de edad media, son pacientes trabajadores, funcionales, se está discapacitando. Entonces te dicen, ok, te autorizo tú anti-TNF. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo el anti-TNF? O el antiinterleucina 17, porque, o sea, son efectivos, son seguros. Sí o sí, hasta el momento es primero anti-TNF y luego anti-interleucina, pero si es que tú tienes anti-interleucina 17, puede usarse también como primero antes de eso, si es que en este caso lo tienes disponible y capaz no tuvieras anti-TNF. ¿Por qué? Porque no es la regla que sí o sí primero te esperes con que falle el anti-TNF para usarlo. Se puede usar también porque sí es efectivo y seguro. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Llevarlo a la remisión. ¿Listo? Y para llevar a la remisión, como les dije, los puntajes de ASTA y BASFI tienen que estar lo más cercanos al 0, menos de 1. Porque si se fijan, 2.14 le dice está activa. O sea, tiene actividad el paciente, tú síguele dando su tratamiento. Pero mi objetivo es llevarlo a la remisión y que esa remisión sea sostenida, que llegue al año, o sea, con valores en lo mínimo. ¿Por qué? Porque es la única forma que tú recién pienses en que vayas desescalando otra vez tratamiento. Pero si nunca llega a pasar eso, pues jamás le vas a quitar. Entonces, tú tienes que considerar al paciente que su enfermedad va a tener remisiones y va a tener exacerbaciones. Y que de acuerdo a eso vas a tener que ir graduando y que en cada control cada vez que te venga tu paciente, ¿tú qué vas a hacer? Bastar, BASFI o ASTA, lo que tú tengas a la mano. Pero si en su solicitas, si ustedes no saben ni el BASFI y el BASTAR, por lo menos recuerden el ASTAS. ¿Y qué involucra el ASTAS? El ASTAS te involucra lo que te está preguntando el BASTAR: dolor lumbar, rigidez, a nivel axial, compromiso periférico. ¿Listo? Más tus marcadores. Por eso en cada consulta lo que sí te va a decir el paciente que es PCR o velocidad. Y si estás justo, por ejemplo, está con metrotexate, pues te pides sus transaminasas, su hemograma para ver efectos secundarios. ¿Listo? Si es sulfasalacina, es más perfil renal. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes buscar, porque no le van a tomar resonancia, radiografía y tomografía en cada consulta. Ustedes van a tomar al inicio para su diagnóstico y solo vuelven a repetirle si el paciente, por ejemplo, tenía un ASTAS 0.5 y estaba bien, todo el año estaba bien y pum, de la nada se fue a un 4.
Entonces tú tienes que pedirle una imagen para qué pasó, si estaba yendo bien. O sea, el cambio de la sintomatología o agregarse síntomas que no presentar, te diga si es una imagen. Si no, solamente después del diagnóstico, lo único que vas a pedir son tus marcadores faciales. ¿Listo? Entonces, vámonos acá. Ahora, en la artritis psoriásica, que es la otra en frecuencia que le sigue de las espondiloartritis seronegativas, esta se va a caracterizar porque sus síntomas van a ser más periféricos. O sea, su dactilitis, que es uno de los parte de sus criterios diagnósticos, sus manifestaciones articulares, dolorosas o inflamatorias, poli, oligo o incluso con lesión mutilante es lo que te vaya. Pero ellos ya vienen con diagnósticos de psoriasis en la mayoría de casos, casi 50-70%, los pacientes ya tienen hecho el diagnóstico hace 5 o 10 años de psoriasis o en la familia de psoriasis y luego se agregaron los síntomas. Menos del 15, primero es la articular y luego la dérmica, y menos de 15 van a la par. Generalmente casi las que van a la par son grupos de adultos mayores. Realmente pacientes que tienen predisposición genética para HLV27, pero como ven, también hay otras variantes. Y los gestores, ¿quiénes son los gatillantes? Infecciones bacterianas, por ejemplo, como estreptococo, las virales son muy diversas, pero acceso a la exposición en estudios como el grupo de VIH, y lo que sí no deben dejar de lado, que les gusta ir muchos con comorbilidades cardiovasculares. ¿Listo? Entonces, esto de acá hay que tenerlo en consideración. Hay diferentes casuísticas, sobre todo esta en relación a población europea, en español y enfocando a los grupos de adultos mayores, pero van a ver que siempre esta entidad, grupos de 50 más. Y en los grupos de artritis psoriásica seniles, sobre todo en el grupo entre 70 a 80. ¿Listo? Ahora, como yo les dije, hay factores que pueden ser como gatillantes, exacerbantes. Por ejemplo, el estrés mucho exacerba las lesiones de psoriasis, pero también en pacientes de artritis psoriásicas te puede gatillar. Traumatismos, por la parte compleja, también en batallar. Cambios en la microbiota, esto se parece mucho a lo que veíamos en la artritis reumatoidea y veíamos la parte de Klebsiella y sus tipos en relación a la microbiota intestinal y lo que es en relación a la familiaridad con esta entidad de psoriasis. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos la fisiopatogenia de artritis reumatoidea, decíamos, participan los neutrófilos, las células presentadoras en general, participa la población linfocitaria, participan los reactantes, en este caso, propiamente. Entonces, acá, igual, población linfocitaria y también la cascada inflamatoria se ve, en este caso, bastante participante, sobre todo en relación al grupo de interleucina 1, de interleucina 6, de necrosis tumoral, y lo que no deben dejar de lado es a este grupo de interleucina 23 y 17 y su asociación con dactilitis 105. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a diferencia del anquilosante, cuando vamos a ver esquemas de manejo, fuera de los anti-TNF vamos a tener antes incluso de lo que es el grupo de los anti-interleucina 17 a los de 23 y 19 como parte de la diana terapéutica. Entonces, para el enfoque diagnóstico de acá, criterios clásicos. Una sensibilidad, eso está bastante alta. Entonces, decimos, pacientes que ya vienen con el diagnóstico de psoriasis, pacientes que en la familia sufren de psoriasis, tú le das un punto a favor. Pero ¿qué pasa si tú le estás examinando al paciente y pues las lesiones son evidentes? Tú le das 2 puntos a favor. Tú necesitas 3 nada más. Más lesiones, como se ven en las uñitas, que estas se puedan ver hiperkeratóxicas o como colisis o pitting, o que tengan factor reumatoide negativo que justo entra a batallar en las seronegativas, o la dactilitis presente, actual o previa, o las imágenes de cambios radiográficos, la neoformación, que se va a dar de uso articular. Entonces te dicen 3 puntos, enfocas ya tu diagnóstico. Si es que, por ejemplo, solo tienes 1 o 2 puntos, pues no has hecho nada de diagnóstico. Entonces muchos van a par con la forma que es primero psoriasis y luego agregarse las manifestaciones articulares. Acá sí las bibliografías van a variar bastante en las casuísticas de presentación, pero lo que sí es importante que ustedes recuerden,
Grupo masculino le gusta más la forma oligoarticular. Grupo femenino muchas veces es más la forma poliarticular. Y me parece en la Edad Media son las afectadas. Por eso su gran diferencia, ¿quién es? Artritis reumatoide. ¿Listo? Entonces, pero esa forma poliarticular que también es manos y pies, ¿cuál es su diferenciación cuando queramos ver con reumatoide? Proximales y distales. Mientras reumatoide solo era proximal, esta que puede presentar las dos. Y puede que sea poliarticular bilateral, sí, pero que acá sea dedo 2, 3 y en el otro sea 4, 5. ¿Listo? O sea, no necesariamente van de manera tan simétrica. ¿Listo? Ahora, hay una forma que es solo de las interfalángicas y esa es su gran diferencia. ¿Quién es? La artrosis. ¿Listo? Entonces, la otra forma, la espinal, en este caso, es la que compromete un dolor lumbar bajo, pero cuando tú tomas la imagen, hay una supraelitis, pero es asimétrica, o en los primeros grados, y cuando ves los sindesmofitos, estos solamente son asimétricos, no necesariamente son simétricos como si el anquiloso. Y cuando ves la escala de eleva del dolor y la discapacidad, pues es mucho menor a que la anquilosante. La más peligrosa es la artritis cutilans porque te va reduciendo el tamaño del dedo, tiene imágenes radiográficas características y la espalda y va con destrucción. Es la forma más agresiva, pero es la menos frecuente. Ahora, cuando nosotros decimos puede debutar en adultos de edad media o en adultos mayores, el grupo de adultos mayores generalmente es más afectado damas. Y en este caso pueden ir las lesiones dérmicas y articulares casi paralelas. Y lo que llama la atención en este caso que cuando tienen mayor articulaciones comprometidas el pronóstico es ¿listo? Puede haber endesitis, sí, pero es bastante infrecuente en relación a las del grupo de adultos de la media y lo que sí ellos tienen bastante son los marcadores de fase aguda. Ahora, para el manejo, lo que quiero que enfoquen en lo que es el protocolo que está a la derecha es lo siguiente. Pacientes, si es que los síntomas vienen con cuadro periférico, puede que vayan a estar utilizando inesolos o corticoides más altos, dependiendo de la severidad de la manifestación periférica. Pero para el manejo de la enfermedad, o sea, para el control de la enfermedad, ¿quiénes van a ser en primera línea? Los demás. ¿Listo? Los inmunosupresores o imanosfarmen, metrotexate, sulfasalacina o hasta leflunomida para las periféricas. Y para el predominio de manifestaciones axiales dentro del grupo biológico, lo que les dije, anti-TNF, pero a diferencia de la autorizol incluyente de leucinas, acá entre el grupo de 23 y 19 también como parte de esquema. Los señores de la JAP también los menciono, sobre todo cuando hay muchas manifestaciones periféricas. ¿Listo? Entonces, eso es en relación a eso. Y lo de acá sí me faltó mencionar en relación a que hay un cuadro de espondiloartritis seronegativa que es de debut tardío, sobre todo más en adultos mayores, que puede involucrar cuando se da en pacientes muy mayorcitos, sobre todo con novio inflamatorio oligoarticular de miembros inferiores y que pueden cursar con edema presunto de miembros inferiores, elevar marcadores de fase aguda, si tienen HB27, se responden a AINES y pueden tener manifestaciones generales. Diferencial era por el síndrome de Raspe, que más bien ellos se ameritan corticoides, su asociación es más con HB7 y en este caso su compromiso es más poliarticular y más miembros superiores. ¿Listo? Entonces, eso es en relación a esos temas. Ahora vamos con esclerosis sistémica progresiva. ¿Listo? Y vamos a ver que en esto de acá hay una variante que solo involucra piel, nada más, que solo piel y en ciertas áreas. Hacen lesiones tipo morfeo, lesiones tipo pigmentadas.